El gesto colapsado de la coraza traumática cuenta con el apoyo y soporte de diferentes sistemas neurobiológicos encriptados por la memoria traumática. Entender las conexiones entre estos encriptamientos y el gesto coraza es de lo que pretendemos dar cuenta. Aunque el miedo ha supuesto una adaptación evolutiva al medio ambiente amenazante, en la época moderna ese miedo se inscribe como una estructura permanente que constituye al sujeto. Esto es, el miedo ha dejado de ser un evento contingente propio, por ejemplo, de la era paleolítica, sino que ahora el miedo es un rasgo intrínseco de nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad del miedo. De aquí que se haya propuesto hablar de una cultura del miedo. Mientras que el hombre y la mujer del Paleolítico contaban con una inteligencia corporal capaz de liberar ese excedente de miedo, el hombre y la mujer moderna se encuentran bloqueadas de esa inteligencia corporal debido a la profunda disociación que tenemos entre el cuerpo y la mente. Esta disociación se encuentra en el origen del desarraigo humano, llevándolo al exilio del propio cuerpo hacia la mente, la razón, el cálculo y las fantasías. Este desarraigo material, de mater, materia, madre, altera la naturaleza mamífera, generando animales humanos perdidos en un mundo de ideas y tecnología, de fanatismos y fundamentalismos, de violencia y de miedo. El miedo es una respuesta sumamente compleja que tiene como objetivo preservar la vida frente a una situación de amenaza o peligro. El miedo nos permite sobrevivir y adaptarnos frente a entornos amenazantes. Sin embargo, cuando una persona padece trauma, el miedo deja de ser adaptativo y se convierte en un miedo excesivo y paralizante, lo cual disminuye la eficacia biológica adaptativa del organismo, generando un desequilibrio interno, también conocido como estrés. El miedo, en un nivel bioquímico, son moléculas que viajan en el cuerpo llevando un mensaje de alerta. Estas moléculas tienen una vía, también conocido como un eje o camino, llamado el eje del miedo, conformado por la tríada hipotalámica, hipofisiario, suprarrenal. Por esta vía van a correr las moléculas del miedo, los glucocorticoides. Cuando hablamos de trauma, decimos que el mamífero humano se encuentra enfermo de miedo. El miedo se instaura, ya no como una respuesta adaptativa y de sobrevivencia, sino como una forma existencial de estar en el mundo, diría Heidegger. Un nuevo orden en la subjetividad corporal que se instaura como una segunda naturaleza, de acuerdo a la perspectiva de Wilhelm Reich. De esta forma, el estudio de los componentes materiales del miedo da cuenta de la instauración de un desorden neurobiológico. Será necesario descomponer este desorden para restaurar el orden de la primera naturaleza primal. El trabajo de la psicoterapia corporal postraumática ahonda en estos componentes de la materia biológica que subyacen a los procesos corporales, no solo con la intención de comprender dicho funcionamiento, sino para poder penetrar, alterar ese funcionamiento material a nivel del cuerpo. El soporte material del trauma y de su inscripción como memoria biológica se encuentra en un complejo circuito que comprende la conexión de la amígdala cerebral con los lóbulos prefrontales, el hipotálamo con la hipófisis, estas a su vez con el cerebelo, el nervio vago y las suprarrenales, y estas con el sistema circulatorio, la liberación de glucocorticoides, la aceleración del corazón y los pulmones, las reacciones viscerales, la red de fascias, y con esto la predisposición neuromuscular al gesto y al comportamiento hacia la defensa, la huida, la lucha o en todo caso la parálisis. Un componente fundamental de este complejo circuito biológico que sustenta el trauma se encuentra en la hiperexcitación de la amígdala cerebral, la cual funciona como una especie de detector de peligro que envía información a los lóbulos prefrontales para evaluar dicha amenaza. Cuando el trauma se encripta, lo hace en la amígdala, manteniéndola en una constante vigilancia del peligro, generando un estado de alerta constante. Este estado de hiperalerta concuerda perfectamente con uno de los criterios clínicos del trastorno de estrés postraumático, la alerta y la reactividad biológica. Es importante resaltar la conexión tan importante que existe entre las amígdalas cerebrales y los ojos. Decimos que el trauma entra por los ojos, pero en todo caso el evento traumático es una codificación imaginaria que se integra con imágenes de los sucesos amenazantes.
El evento traumático son imágenes con una gran carga energética entrópica, esto es, tiene el poder de desorganizar la estructura biológica del ser humano. Es posible que nuestra primacía ocular nos vuelva más vulnerables a las imágenes traumáticas, ya que éstas propician un alto grado de emotividad somatovisceral. Estos elementos imaginarios, entrópicos del evento traumático quedan integrados como fantasías mnémicas que se repetirán en bucles. De esta forma, la amígdala y los lóbulos frontales se relacionan a través de esta memoria de imágenes, pero también interviene el hipocampo, que opera fijando la memoria amenazante a través del cortisol. El problema es que el bucle repetitivo activa de forma continua la amígdala, bloqueando la comunicación con los lóbulos prefrontales y activando una respuesta regresiva, fóbica, irracional y desbordada. Esto activa la alerta del sistema de defensa. Con la alarma de la amígdala frente al bucle repetitivo de la imagen traumática, se activa un estado de alerta y miedo a través del hipotálamo y la hipófisis, donde se liberan una serie de neurotransmisores que activan el sistema general de adaptación, esto es, el sistema de lucha-huida, por lo que enviará señalizaciones biológicas a las glándulas suprarrenales para liberar una cascada de glucocorticoides al torrente sanguíneo, propiciando una secuencia de reacciones nerviosas caracterizados por un estado de simpaticotonía, esto es, un estado de tensión fisiológica, muscular y de la fascia. En este estado de simpaticotonía se acelera la frecuencia cardíaca y la respiración, pero también se pone en funcionamiento el sistema de conexión social a través del nervio vago. Esto es, buscamos la proximidad segura. Este par craneal tiene una importancia fundamental en la gestualidad primate debido a que favorece la proximidad y el apego a través de los gestos sociales, formando una sensación interna de seguridad. Frente a la situación amenazante, el nervio vago se prepara para tres posibilidades: buscar una conexión segura frente a la amenaza, 2. Luchar, huir frente a esta situación amenazante, o 3. Paralizarse frente a esta amenaza. Tanto en la conexión social, que es el primer caso, como en la lucha-huida, que es el segundo caso, el organismo gestiona la energía almacenada residual para liberarla y regresar a un estado de vagotonía. Esto es, para recuperar la homeostasis interna. Sin embargo, en la opción paralizante, que es la opción 3, el cuerpo no cuenta con la capacidad de descarga, sobreviniendo el colapso del organismo por un exceso energético que no tiene la capacidad de absorber y de gestionar. Este desbordamiento del organismo y su consecuente colapso es la respuesta vegetativa que quedará encriptada en la memoria corporal. El nervio vago nos conecta con nuestro cerebro visceral, haciendo que todo el eje que va del rostro, pasando por la garganta, el corazón, los pulmones, el hígado, el estómago y finalmente el intestino delgado y el intestino grueso se colapsen. En este sentido, la memoria traumática en su aspecto más sintomático genera un malestar visceral. Es comprensible cómo la incrustación visceral de la memoria traumática genera estragos intestinales y el malestar estomacal, de tal forma que en muchas ocasiones el malestar gastrointestinal no es una reacción emocional, sino una memoria que se activa, que se actualiza, que se reconfigura. Esto es, nuestras vísceras recuerdan la reacción traumática frente a una situación amenazante. En este entramado material, el complejo biológico de la memoria traumática se presenta como un proceso dinámico, circular, repetitivo de las memorias en diferentes niveles, desde los conscientes hasta los inconscientes arqueológicos. La ruta que va desde los ojos, la amígdala, los lóbulos prefrontales, el hipocampo, la hipófisis, el hipotálamo, pero también el nervio vago, y con ello los músculos del rostro, la garganta, el corazón, los pulmones y todo el tracto digestivo, y con ello las suprarrenales, el sistema sanguíneo, el neuroendocrino y finalmente el sistema musculoesquelético y de forma muy particular la red de fascias superficiales y profundas donde se almacena la información a nivel celular. Todo este recorrido y más finaliza en una toma de decisiones inconsciente frente a la amenaza, ya sea conexión, ya sea lucha y huida o finalmente la parálisis.
Aunque las memorias traumáticas también quedan grabadas en la conexión traumática, como lo es en el trauma vincular o en la lucha-huida, como lo son las reacciones explosivas y agresivas, la parálisis tiene un lugar especial en el repertorio de respuestas traumáticas, debido a que tiene implicaciones biológicas latentes que son fuente de muchas enfermedades psicosomáticas y de trastornos clínicos. Ahora podemos entrever el complejo biológico que se encuentra detrás del gesto congelado de la memoria traumática, así como su comportamiento mamífero herido. Sin embargo, las implicaciones son a largo plazo. En el libro de Medicina Evolutiva del Dr. Campillo Álvarez, El mono estresado, nos proporciona la clave del trauma a largo plazo al describir el proceso de deterioro y colapso en aquello que él denomina como el estrés pantostático, diferenciándolo del estrés homeostático y el estrés alostático. Mientras que en el estrés homeostático el cuerpo logra recuperar su estado de equilibrio frente a una situación amenazante o perturbadora, y en el estrés alostático el cuerpo lleva a cabo modificaciones internas para poderse adaptar a los gradientes de la nueva situación amenazante, el estrés pantostático supone un proceso de estrés alostático sostenido a largo plazo que afecta la globalidad sistémica del organismo, produciendo enfermedades crónico-degenerativas, incluyendo trastornos mentales, diabetes tipo 2 y lo que también se conocerá como la diabetes tipo 3 o cáncer. Este proceso de deterioro a corto, mediano y largo plazo va a suponer una alteración en el cuerpo-mente, en todo este madaje biológico imbrincado con los consecuentes derivados energéticos y psíquicos en el funcionamiento del ser humano.